Hay un lugar donde nos mostramos tal y como somos, un lugar donde nada podemos ocultar. Hoy nos vamos a ver frente al espejo con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Frente al Espejo. A esta hora te saluda Alba Zaret Rodríguez, contenta de acompañarte como siempre, llevándote temas que te van a enriquecer, que te van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, transmitiendo en vivo para las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo, Alba Zaret. Hoy súper contenta, tengo una invitada maravillosa, una invitada que ya la hemos tenido en el programa en otras ocasiones, Nancy Martínez. Nancy, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta de esta invitación. Muchas gracias por la oportunidad que me das de estar con ustedes. Gracias, Nancy, gracias por estar con nosotros. Nancy, bueno, es mamá, es esposa, es abuela, es autora de un libro que por acá lo tengo, Flechas en manos del valiente. También tiene su contenido, maneja un contenido maravilloso en las diferentes redes sociales, Cuida tu Viña, donde se dedica a hablar y a trabajar con el tema de la crianza. Sí. Y la verdad que es algo maravilloso, un tema que también a mí me apasiona y es algo que yo sé que es tan necesario y tan importante, y por eso hoy vamos a estar hablando sobre algo que, bueno, también ha sido parte de tu historia, de tu testimonio, y son los retos, Nancy, que enfrentan las madres solteras. Lo que una mamá a veces, cuando por diferentes razones le toca salir adelante con sus hijos. No hay por diferentes, hay unas que ha sido por viudez, unas por divorcio, otras por separaciones de alguna manera temporales que han tenido que prácticamente es tu historia y que ahorita nos vas a contar un poquito sobre eso, pero bajo diferentes circunstancias les toca enfrentar solas la crianza, enfrentar solas las enfermedades, la crianza, la escuela, la comida, los deportes, las actividades, y esto es algo que a veces puede resultar abrumador, difícil, y hoy vamos a estar hablando cuáles son esos retos y también, de acuerdo a tu experiencia, cómo tú pudiste canalizar esta situación. Nancy, cuéntanos un poco cuáles han sido un poco los retos que en tu tiempo te tocó vivir y qué piensas tú sobre esto. Sí, bueno, como vos decís, hay diferentes circunstancias por las que una mujer le toca quedarse sola con sus hijos y criarlos. Y es muy duro. Para mí, mi situación fue que tuvimos una crisis económica y mi esposo se vino para Estados Unidos. Fue la única opción o lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Entonces él se vino, yo me quedé en Colombia con mis niñas, una niña de 7 años y la otra de 3 añitos, muy pequeñitas. Y fueron 12 años donde estuve sola criando a mis hijas y mi esposo acá trabajando y bueno, económicamente pues sí, mandaba el dinero, pero es la presencia de papá. Es el uno criar solo, es enfrentar retos, que las tareas de los hijos, que llevarlos a un deporte, que a una salida, llorar porque su papá no está y qué le vas a decir. Entonces, lo primero que yo me senté a pensar y a darme cuenta es, primero, mis hijas son mi herencia. Dice la Biblia que herencia de Dios son los hijos. Entonces, así como cuando una persona recibe una herencia, la persona o la malgasta, o la guarda para no gastársela, o la invierte. Asimismo, es la crianza de los hijos. Si yo me esfuerzo por criar bien a mis hijos con principios y todas esas cosas que se necesitan, entonces yo estoy multiplicando mi herencia. Exacto. Pero si yo no la cuido, si yo digo, bueno, es mi vida, estoy sola, porque muchas mujeres toman ese camino. Claro. O sea, estoy sola, yo tengo derechos, estoy muy joven, entonces tengo que conseguir pareja. Muchas personas me decían, consígase una pareja, que sus hijas van a crecer y la van a dejar sola. No espere al que nunca va a llegar, porque lo que más sucede en nuestros países hispanos, cuando alguien se viene, un papá o una mamá se viene para este país, lo más normal es que la persona consigue otra pareja acá y se olvida de su familia en su país. Exacto. Es muy triste, pero eso sucede. Claro, es una realidad y muy común y pasa más de lo que uno se imagina, es cierto. Entonces eso me decían, consígase una pareja. Pero yo pensaba, tengo 2 niñas, yo no tengo por qué buscar un hombre que por pensar en mí puedo hacerle daño a mis hijas. Yo tengo que pensar primeramente en el ejemplo,
Porque cuando no das buen ejemplo, pierdes autoridad con tus hijos. Eso sí, ya, perdiste esa autoridad. Los hijos ven que llegan hombres a la casa o que llega un hombre, ven a la mamá salir, entonces va perdiendo autoridad. Después la hija o el hijo se portan mal, ¿que usted por qué hace esto? ¿Y usted con qué autoridad, con qué, si usted hace esto? Exacto. Wow. Entonces yo dije, no, voy a cuidar mi herencia. Entonces lo primero es eso, darnos cuenta lo que tenemos, que lo que tenemos es una bendición grande que Dios nos ha dado. Entonces lo primero, tengo que cuidarla para disfrutarla más adelante. Wow. Y en ese caso, Nancy, fíjate que muchas mujeres cuando están bajo esa situación, que están solas, se sienten abrumadas y emocionalmente muchas veces están quebradas, están tristes, porque en el caso, tu caso obviamente fue diferente, no es que te separaste por un divorcio de tu esposo, sino que era una separación temporal por el tema migratorio, pero en muchos casos muchas mujeres están quebrantadas emocionalmente, tienen enojo muchas veces contra el ex esposo, contra la pareja, y de alguna manera vienen a todo eso a llevárselo a los hijos o a desembocar todo eso en los hijos. ¿Qué mensaje, cómo manejar una mujer y separar su estado emocional que tiene contra la pareja o con esta situación y no que los hijos vengan a recibir todo esto? Eso es muy importante y bien delicado, porque nosotras tendemos, las mujeres, a envenenar el corazón de los hijos contra el papá. Entonces, cuando yo enveneno el corazón de mi hijo, cuando lo intoxico, diciéndole es que su papá es un irresponsable, porque hay hombres muy irresponsables y olvidan de los hijos y no hay dinero para la alimentación de los hijos. Entonces nosotras siempre estamos con esa rabia, con esa herida, y entonces su papá es esto, su papá lo otro, y lo primero que hacemos es dañar el corazón de los hijos, porque un niño viene a este mundo inocente, con un corazón sano, puro, nosotros los castigamos y ellos al momentico vienen donde nosotros con abrazos y con besos. Con una facilidad piden perdón. Entonces, cuando yo estoy herida y no cuido el corazón de mi hijo o de mi hija y lo que hago es hablarle mal del papá, entonces lo salgo envenenando y ese hijo y esa hija va a ir creciendo con un corazón lleno de resentimiento, de rabia, de odio. Y eso les va a afectar en su desarrollo y entonces ahí comienzan con las malas amistades, ahí comienzan con drogas, de rumba, de fiesta en fiesta y empiezan a comportarse mal. ¿Por qué? Por culpa mía, porque yo fui el que lo envenené. Entonces, a la larga, o no tan a la larga, eso se va a convertir en mi contra. Exacto. Cuando yo a un hijo, a mi hija, le hablo mal del papá, entonces lo que hago es que con un tiempo eso se me va a volver en mi contra. Claro. Y eso me va a afectar. Y que muchas veces, Nancy, muchos padres toman a los hijos como si fueran un amigo, contándole sus situaciones y contándole el enojo que tienen o la molestia o la pelea que tuvieron o lo que le hicieron, como que si el hijo fuera un amigo o una amiga y no se está dando cuenta del daño que eso le está ocasionando. Y eso es ponerle cargas a los hijos. Porque un niño, o sea, ¿en qué le va a ayudar saber, por ejemplo, que su papá tiene otra mujer o le fue infiel a la mamá? Eso le va a poner cargo, peso, y ese niño puede empezar con depresión. Ese niño puede empezar con aislarse en su propia casa, aislarse. ¿Por qué? Porque eso, él siente una carga y a veces llegan a sentirse culpables de lo que le sucede a su mamá, porque ellos aman a su mamá y no quieren ver sufrir a la mamá y la ven llorar. O sea, nosotros tenemos que separar. Tengo que separar mi relación con el papá de los hijos y la relación de los hijos con su papá. Cuando después de 12 años que volvemos a vivir juntos los cuatro, muchas personas nos dicen, ¿cómo hicieron después de 12 años volver a vivir? Pues, ¿sí vivieron bien? Claro. ¿Sí han vivido bien? Han sobrevivido. Sí, pues sí fue un poco raro para mis hijas, pero súper bien. Pero eso tiene mucho que ver con que yo siempre dejé la autoridad del papá
ahí. O sea, yo no le quité a él la autoridad. Exacto. Se portaban mal, lo llamaba, les decía, les voy a contar a su papá, y el papá les llamaba la atención. Les iba bien, ay, le contamos al papá. Entonces, esa relación de papá con las hijas nunca se dañó por eso. No es que él era el mejor hombre, entonces yo no tenía nada malo que contar. No, no, no. Nosotros como pareja teníamos muchos problemas. Claro. Pero yo siempre les cuidé el corazón a mis hijas. Porque hay algo muy importante también, y es que tenemos que entender que la falta de papá en la vida de un niño y de una niña es bien delicado. ¿Por qué? Porque la ausencia de papá en la vida de un niño le puede afectar su desarrollo en su vida adulta. Claro. Por ejemplo, para las niñas, el príncipe azul, el primer amor de ellas es su papá. Exacto. Para ellas ese es su héroe, es su príncipe, ¿ya? Y cuando una niña tiene ese faltante y crece y es una mujer, quieren llenar ese vacío, quieren llenar ese faltante. Entonces muchas veces se fijan en hombres mucho mayores, se fijan en hombres casados, o están con uno, después con el otro, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque están queriendo llenar ese faltante de papá. En los niños, en los varoncitos, la imagen del papá les da la seguridad, les da esa identidad de varón. Entonces podemos ver, hay casos de que un niño se cría es con las tías, la abuela y la mamá, y muchas veces son niños muy amanerados. ¿Por qué? Porque esa es su identidad que recibió porque siempre estuvo con mujeres. Entonces la identidad a veces es afectada cuando no se tiene buena relación con papá, porque puede estar el papá presente, pero ausente al mismo tiempo. No ejercen ese papel de hombre, de padre. Entonces eso les afecta. Y yo me daba cuenta de eso. Entonces ahí fue cuando yo oré, le pedí a Dios que me diera la sabiduría, porque yo no quería que mis hijas crecieran con esa necesidad de papá. Yo quería que ellas crecieran con una identidad bien definida, y que cuando ellas se fijaran en un hombre no les afectara la ausencia de papá. Entonces yo les enseñé a mis hijas que papá Dios era papá número uno, quien era nuestro protector y quien era nuestro proveedor número uno. Por eso, porque la mujer siempre busca protección en el hombre y sentirse como cuidadas, protegidas. Entonces siempre yo les decía, vamos a pedirle a papá número uno que le dé platica o dinero al papá número dos para que les dé tal cosa, tal loco. Entonces, mis hijas aprendieron mucho a depender de Dios. Entonces, en mi caso, a mí me sirvió mucho. Me sirvió muchísimo, y eso le digo a las mamás que están solas, que aprender a que Dios es nuestro proveedor y nuestro protector. Y eso se lo debemos de enseñar a nuestros hijos para que crezcan con esa identidad como hijos de Dios. Qué tremendo, Nancy. Me encanta esa estrategia que tuviste que utilizar para poder sobrellevar, porque me imagino los temores que muchas veces, como tú estás mencionando, cuando hay ese faltante, cuando no está esa figura presente, obviamente hay carencias comienzan a surgir en la vida del niño, y eso comienza, la vida adulta se puede convertir en un problema. Pero tuviste una estrategia maravillosa. Hay muchas mujeres que dicen, es que yo soy padre y madre. ¿Qué piensas tú de esa frase? ¿Realmente se puede ser padre y madre al mismo tiempo? En unas cosas sí, en otras cosas no. Proveer, trabajar, hay mujeres muy fuertes que son unas guerreras, claro, porque madrugan, despachan los hijos a la escuela, se van y trabajan, no falta el alimento, son luchadoras. Pero sí hace falta la parte paterna. O sea, tú piensas que en esa parte a lo mejor de provisión económica, pero emocionalmente hay un punto que tal vez la madre ya ahí no puede cubrir, que lo cubre solamente esa figura paterna. No la podemos cubrir, porque es que de verdad el hombre tiene unas características que nosotras no podemos reemplazar. Exacto. O sea, el hombre es autoridad. En una casa, cuando no está la autoridad, así como cuando en una casa no está la mamá,
la familia a veces se Por descarrila. más buen papá que sea, nadie Sí, puede reemplazar porque eso, para claro. mí, lo que yo he vivido, para mí, el hombre es la autoridad y la mujer es la guardiana del hogar. Entonces somos las que estamos, que hace falta, que se necesita, hay que limpiar, hay que sacar esto viejo, hay que comprar esto que se necesita. O sea, somos las guardianas, como las protectoras. Y el hombre es la autoridad, que se necesita la autoridad. Cuando a un niño no se le enseña a respetar la autoridad, va a ser un adulto problema. Claro. Porque no se va a sujetar a la autoridad de la policía, porque no en El colegio, los maestros, claro. en un empleo. Exacto. Siempre vamos a tener autoridades. Exacto. Y tenemos que respetar y someternos a ellas. Entonces, esa es muy importante, la autoridad de papá. Estamos viviendo una época donde la mujer quiere estar al mismo nivel que el hombre. Y yo creo que nos pasamos de ese límite que debe de haber, porque no podemos comparar la fuerza de una mujer a la de un hombre. Claro. Entonces hay muchas cosas y eso se ha ido al extremo a tal punto que muchas mujeres dicen, no necesito un hombre. Y entonces ya nos pasamos de un límite. Está bien que por años la mujer Claro. fue muy maltratada, abusada, no se tenía derecho ni del voto. Entonces está bien, pero yo creo que a veces vienen heridas del pasado. Mi abuela fue maltratada, abusada, mis tías fue maltratadas y abusadas, mi mamá fue maltratada, abusada, yo no me voy a dejar. Exacto. Entonces ya nos predisponemos a que yo no necesito un hombre, porque yo no voy a permitir que me maltraten como a mi familia. Entonces, a veces llegamos a un punto donde nos pasamos de ese límite que debe de Claro. haber. Y ese es el caso de muchas veces de las madres solteras, de que realmente dicen, bueno, yo no me voy a dejar o yo no voy. Entonces, y en base a eso, porque a lo mejor hubo una situación con la pareja que terminaron mal, Sí. que hubo en malos términos, y entonces basándose en eso, toma una posición un poco más agresiva. Sí. Y ahí es donde yo creo que hoy básicamente es dar herramientas a estas madres, cómo manejar esto. Tú hablabas de puntos importantes, no hablarle mal a los hijos del padre por muy mala situación. Y yo creo que cuando los hijos van creciendo, ellos se van dando Ellos cuenta. se dan Ellos cuenta. no van a, no, es algo, cosas que no se pueden obviar. Sí, A veces hay que dejar sí. que el tiempo. Y en este caso, otra recomendación, Nancy, que le das tú a las madres, no hablarle mal a los hijos. Tú en tu caso les enseñaste a tus hijas a confiar en Dios, Sí. y también dar a que la autoridad de su papá seguía presente aún cuando no estaba físicamente con ustedes. ¿Qué otras recomendaciones tú consideras importantes? Algo importante es que usted puede volver a tener otra pareja. O sea, no es que se quede sola Claro. y ahí criando los hijos y todo eso, no. Está bien que rehacer su vida, conocer otra persona, pero no cualquier persona. Porque es que a veces, porque me siento sola o porque el dinero no me alcanza. Desafortunadamente, pues yo he escuchado mujeres, porque hablo con muchas mujeres sobre el tema, me dicen, es que económicamente no me alcanza, entonces necesito otra persona. Mire, usted no necesita cualquier persona. Exacto. Debe ser la persona justa, la persona que forme un equipo con usted, que ame a sus hijos y que los acepte. Porque eso es otra cosa, es llevar a alguien a su casa, entonces va a ser el padre de sus hijos, entonces tiene que ser primero una persona que acepte a sus hijos, que los Claro. ame, que los respete, que haya una buena relación. Entonces, fijarnos mucho cuando vamos a rehacer nuestra vida, a pensarlo bien, analizarlo bien, porque es que no es solo usted. Claro. No solo es usted, son sus hijos. Exacto. Que si sus hijos ven un mal ejemplo, que si sus hijos van a ver que llega otro hombre y que la va a abusar, también les va a afectar. Entonces, muy bueno rehacer su vida, muy bueno volver a empezar, maravilloso, el amor y todo esto, pero
no cualquier persona. Y mencionabas algo al principio que es importante rescatar y mencionar de nuevo, es muchas veces las mujeres, y no sin ánimo de juzgar a nadie, porque cada quien a veces vive situaciones tan difíciles, Sí, tan duras. sí. Muchas veces la situación por la separación que la pareja tuvo que tener, unas por violencia doméstica, otras Sí. por infidelidades, otras por problemas de diferentes índoles. Sí. Y es duro para una mujer Sí. tener que sanar ella ese dolor, para ahora también tener que levantar solo unos hijos, es algo bien complejo. Y mencionabas algo, y era el tener esa precaución de de tener como ir cambiando de pareja, que muchas veces en búsqueda de esa te sientes sola, insegura, Sí. eso también daña a los hijos. Sí. Y creo que eso es un punto bien importante. En ese caso, Nancy, como una mujer, la importancia de que una mamá esté sana emocionalmente para poder criar a sus hijos, ¿qué ayuda crees tú que debe buscar? Pues primeramente Dios, pienso yo, y aprender a perdonar y a perdonarse ella misma, porque muchas veces nosotros no nos perdonamos o nos sentimos yo no tengo derecho, yo no tengo... Es muy básico Dios, entregar su vida a Dios, entregarle su corazón, decirle Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar, porque si nosotros perdonamos, vamos a tener un corazón sano, a olvidar, esa persona me hizo esto, pero yo tengo que perdonar y o sea, olvidar. Claro. Y me equivoqué, sí, me equivoqué en escoger pareja, pero eso no quiere decir pues que me tengo que quedar sola y castigarme, no, y esperar que pase el tiempo. O sea, a veces una mujer está sola 6 meses o 1 año y ya, o sea, se desespera. Yo me voy a envejecer sola. No, con paciencia, con calma, que todo en su tiempo va a llegar y todo va a ser para bien. Y yo creo que el mejor regalo, Nancy, que una mamá puede darle a su hijo, esté soltera o esté casada, es estar feliz. Sí. Yo creo que si hay algo que los hijos pueden apreciar mucho es cuando las madres están sanas, Sí, están de sí, alguna sí. manera brindándoles aún con todas las limitaciones, no madres perfectas, porque las madres perfectas no existen, No, pero no una hay. mamá feliz, una mamá sana, y por eso este tema para mí es bien importante, porque yo sé que hay muchísimas mujeres lidiando con esto, Sí. lidiando con situaciones emocionales, con culpa, con estrés, con una carga que a veces sienten que ya sobrepasa, y más cuando los hijos van creciendo, hay mamás con hijos adolescentes o en edades de chiquitos, o sea, cada quien de acuerdo a su edad está viviendo una situación. En tu caso, Nancy, volviendo a esa historia maravillosa, que es una de mis historias favoritas, cuando te hice la entrevista sobre esta historia, que ustedes la pueden conseguir en el canal de YouTube. Tuviste 12 años, tu esposo y tú separados de alguna forma en distancia, pero prácticamente mantenían, o sea, su relación de esposos, pero a distancia. Sí. Fueron 12 años. 12 Eso es algo que es muy común en este tiempo por el tema también de muchas parejas que tienen que separarse por cuestiones de la situación económica, como tú Sí. mencionabas. Luego de 12 años regresan. Y como mencionabas que fue ese tiempo, hubo temores, hubo dudas. ¿Cómo sobrellevaste todo eso? Pues sí, dudas, temores, pero realmente los dos, o sea, somos muy creyentes y le pedíamos siempre, Dios estuvo en el centro de nuestra relación. Y en ese tiempo no había solo teléfono. No nos podíamos ver porque no había FaceTime. No. Entonces era más complicado. Pero mi esposo todas las noches llamaba a las niñas. Todos los días hablábamos porque como enterándose de que cómo les va en el colegio, hablaban sobre programas de televisión. Él buscaba el tema, manera. Wow. el tema. Entonces estar en mucha comunicación. Es muy importante hablar mucho con los hijos. Cuando ya llegamos a este país, todo fue súper nuevo, pues te imaginas, Colombia es muy diferente a Estados Unidos, la gente, la vida, todo. Para mí fue un choque, de verdad, pero más por el país. Claro. Que por nosotros dos, no. Porque yo creo que esa relación... Siempre se mantuvo en este caso. Se mantuvo, sí, el diálogo, entonces eso ayuda, y la relación de ellas con el papá siempre se alimentó, entonces
Fue fácil, para nosotros no fue tan difícil. Qué bueno. No, ¿Qué no, mensaje no. tú le das hoy a parejas que están en situaciones como la que tú estuviste, donde se han tenido que separar por situaciones migratorias y comienza cada uno de alguna forma a entrar Sí. en un tema de temor, de que, bueno, ¿será que esto sí va a funcionar o si Sí. vamos a poder así? ¿Cuál es tu mensaje sobre eso? Bueno, para mí lo primero es que no escuchen al que alimente su ego. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas, al que está aquí como al que está allá, diciéndole, no se quede solo, consiga pareja, no se quede solo. A mi esposo le decían, para que consiga papeles, no se quede solo. Y eso alimenta nuestro ego porque dice, ay, usted está joven, antes de que se envejezca. No escuche esas voces. Porque sus hijos, su hogar, su familia son una herencia. Y usted tiene que administrar esa herencia de la mejor manera para que sea productiva, para que crezca y no para desperdiciarla. Así es, wow, qué tremendo y qué importante es eso lo que estás mencionando, Nancy, de rodearse de personas también que te alimenten Sí. tu fe. Sí. Alimenten, que aporten cosas valiosas, porque no es fácil. Yo me imagino que todo lo que se maneja alrededor no es fácil, y más cuando por supuesto hay hijos, y yo creo que esta situación muchísimas personas la tienen que enfrentar. Nancy, has escrito junto a tu esposo justamente este libro, Flechas en manos del valiente. Aquí lo tengo y la verdad que es un recurso genial justamente para padres. Cuéntanos un poquito sobre esto. Este libro es sobre un versículo que dice la Biblia, que los hijos son como flechas en manos del valiente. Entonces, eso nos empezó a, ¿cómo así que flechas? O sea, nosotros somos los que lanzamos a nuestros hijos hacia ese target, pero ¿cuál es el target? El target es el propósito que Dios tiene con nuestros hijos. Entonces, si nos unimos, papá y mamá, o a veces mamá sola, pero teniendo claro que somos nosotros los que lanzamos a nuestros hijos, ¿cómo lo debemos de hacer? Porque a veces lo que hacemos es quebrar las flechas, tirarlas al piso, que eso es un padre cuando abandona a sus hijos, es agarrar una flecha, la parten y la tiran al piso. Wow. No, hay que recogerlas y formarlas y volverlas a lanzar para que cumplan el propósito que Dios tiene con ellos. De Wow. eso se trata. Y creo que esto entonces va a ser un recurso que muchísimos padres definitivamente tienen que tener, porque yo creo que no hay nada, y creo que uno de los mayores regalos que uno le puede dar a sus hijos es encaminarlos justamente en el propósito para el cual fueron creados. Sí. Y si nosotros nos unimos en equipo con Dios justamente para esto, yo creo que esto es algo Sí. maravilloso y algo valioso. Así que este recurso yo creo que va a ser de muchísima ayuda para los padres que necesiten justamente conocer cómo encaminar a sus hijos. Y yo creo que hay un curso hace poco que hice con mi esposo, dice cómo criar hijos exitosos. Y yo digo, wow, yo creo que eso es lo que todos queremos, cómo Sí. criar hijos exitosos. Pero justamente necesitamos conocer su propósito, conectarnos con Dios para conocer su propósito. Sí. Nancy, la verdad que este tema hoy es maravilloso y yo sé que para muchas madres va a ser también un recurso genial el saber herramientas. ¿Qué mensaje final tú le das a las madres hoy que te escuchan, que en un momento así como tú estuviste sola con tus hijas, se sienten a veces abrumadas, que ya no pueden más? ¿Qué mensaje tú le das hoy? En ese momento, cuando nos sentimos solas, lo más importante que podemos hacer es acudir a Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a darnos la sabiduría para criar a nuestros hijos. Estamos viviendo épocas muy difíciles, y no debemos de ser egoístas pensando solo en mi necesidad como mujer, sino que también tengo que pensar desde el momento que nacen mis hijos, ya son parte de mi vida y no puedo despegar lo de mujer con la maternidad. No, eso tiene que ir unido. Y ver a nuestros hijos ya adultos, porque mis hijas ya son mujeres adultas, pero yo veo la clase de mujeres que son, y yo le doy gracias a Dios porque aunque su papá estuvo ausente por 12 años, mis hijas tienen muy claro quién es su papá. Wow, tremendo. Y yo creo que ese es el mejor regalo, Nancy, Sí, que tú para le has mí. podido dar, y qué bueno que tuviste esa sabiduría para hacerlo, y ese es el mensaje que queremos hoy darle a las madres. Sí se puede, y yo creo que no es fácil, es una tarea bastante ardua, pero también hablabas de algo muy importante, que es el perdonar, porque muchas veces si no tenemos esa base, va a ser muy difícil el proceso. Sí. Nancy, ¿dónde las personas te pueden ubicar? ¿Dónde se comunican contigo? ¿Dónde consiguen el libro? ¿Cómo te pueden...?
Bueno, puede ser a través de mi página de Cuida tu Viña, ahí me pueden hablar, yo les hago llegar el libro y de verdad que poniéndolo en práctica es bien bonito. Así es, Cuida tu Viña. Sí. Es en tus redes sociales, Sí. allí la pueden ubicar a Nancy. También, bueno, si alguien quiere una asesoría, Nancy, sobre todo en bueno. este tema, que sé que hay muchas mamás definitivamente con estas situaciones y quiero que tú las puedes ser una buena guía. Así que, Nancy, gracias por Gracias. estar hoy con nosotros aquí en Frente al Espejo. Ha sido un honor tenerte. Sé que vamos a seguir hablando de otros temas y tenemos que hacer un programa específicamente sobre flechas en manos del valiente. Amigos, nosotros llegamos al final de Frente al Espejo. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden este programa en las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo Albazaret. Que tengan un feliz día. Hemos llegado al final. Hoy conociste una gran historia que te hizo ver Frente al Espejo con Alba Zaret Rodríguez por Movida Hispana.